los que limpiaban las chimeneas y en algún momento llegaban a desarrollar cáncer del escroto. Pasa casi un siglo, en 1855, Rudolf Virchow, es el que demuestra que toda célula proviene de otra célula y sugiere que las células cancerosas pues, debían de derivar de otras células cancerosas. Sin embargo, el que aterriza esta teoría es su discípulo Julius Cohen. Julius postula que posteriormente a su idea, es el autor de la teoría que las células embrionarias durmientes o residuales tienen gran proliferación con el tipo de tejido que se va a proliferar. Es decir, hay células que están en reposo cuya información puede alterarse y manifestarse posteriormente. Y pues de las contribuciones importantes viene Müller. Él observa que el cáncer es un desorden de las células, es como por ejemplo una barra, ¿no? Un epitelio tiene pues el orden de estar como una barra bien construida, derechita, alineada, pero ¿qué pasa cuando hay un cáncer? Pues la hace cualquier persona y digámoslo así, hace esa misma barra pero ya en forma desordenada, tabiques arriba, tabiques abajo y ya se ve pues mal hecho. Entonces, Müller es el que observa este carácter desordenado en las células cuando empiezan a hacer las observaciones en los tejidos afectados. Después viene Henry Lefranc. Henry es el que postula que pues el cáncer viaja porque empiezan a ver que está en otros sitios. Y pues una de sus postulaciones habla que hay émbolos tumorales a nivel de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Pero ¿qué pasa? No es hasta 1911 donde Peyton aísla un sarcoma en el pollo y lo trasplanta a otros y van viendo que esto pues se reproduce. Entonces surge una teoría viral del origen del cáncer. Mientras que Burki, el descubridor del linfoma en África, encontró que el linfoma también existe solamente en ciertos climas y ambientes, por lo que sugiere que probablemente el causante es un vector transmitido por, es un virus transmitido por vectores, que en este caso serían los mosquitos. Y hasta comienzos del siglo XIX es cuando se empieza a estudiar más un poquito el cáncer. Surge al paralelo con la cirugía, los conceptos que traen de asepsia, de ir cambiando la medicina y pues ir quemando del cáncer son los principales tratamientos que se dan en ese momento. El cáncer siempre ha existido en diversas manifestaciones, sin embargo se conocía poco o era atribuido a castigo de los dioses, a eventos mágicos religiosos. Pero ¿qué pasa a nivel de la célula? En la célula, pues, ¿qué le va a suceder? Está ahí tranquilamente en su ambiente, sin embargo, pues vemos que si es expuesta a radiaciones, a contaminantes, a la misma herencia, si se enferma por un virus o una bacteria o simplemente pues le tocó la mala suerte de tener esa mutación, pues esta célula va a cambiar su morfología. Entonces, estos son los principales factores que intervienen en la mutación celular. Como resultado de estas agresiones, pues tenemos, así como el monstruito, pues que la célula se ve deformada, empieza a cambiar su morfología y se transforma. Y pues el sistema inmune trata de detenerla, pero va a llegar un momento en que esto es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que detona todo esto? Como la ardilla, ¿sí han visto esa película? Sí, doctora. Bueno, recuerdan que cuando Scratch, que es la ardilla, sí se llama Scratch, ¿no? Saca la bellota, empieza todo el desastre. Pues algo así. Solamente a veces falta un detonante, no sé, que la muchacha fume, esté expuesta a radiación, para que esa célula empiece a reproducirse, a proliferar. Entonces, algo así sucede con el cáncer. Entonces ya vimos que neoplasia significa un crecimiento nuevo. Y oncología, bueno, ya se refiere a el estudio de estos tumores, y la neoplasia la vamos a definir como un crecimiento excesivo, descoordinado en relación
al tejido normal. No necesariamente que sea maligno en ese momento, sino simplemente está creciendo. Y para entender un poquito, hablábamos de la nomenclatura de las neoplasias y teníamos aquí varios ejemplos. Viene una tablita también muy completa en su Robbins y les puse algunos de los más sobresalientes. Por ejemplo, si se origina en tejidos epiteliales, ya sea tejido superficial, es benigno y se le va a agregar el término oma. Si es maligno, se le agrega el término carcinoma, o a veces pueden tener el carcinoma más su apellido. Entonces, por ejemplo, un carcinoma se refiere a que se originó en el epitelio superficial. Características malignas. Puntero. Y si se origina de tejido conjuntivo, por ejemplo, el hueso, decíamos, se llama osteoma si es benigno y osteosarcoma si es maligno. Y si hay alguien que lo descubrió, puede agregarse su apellido. Por ejemplo, el sarcoma o el osteosarcoma de Ewing o Ewing, que encuentran en algunos libros. Si es de músculo estriado, se le llama rhabdomioma. Y si es maligno, rhabdomiosarcoma. Siempre que vean sarcoma, carcinoma, ya en algunos casos glioblastoma, son tejidos inmaduros o mal diferenciados que tienen comportamiento maligno. Y bueno, en el tejido hematopoyético hacen una excepción. Aquí, por ejemplo, no hay cosas buenas, sino casi todos tienden a la malignidad. Y aquí tenemos situado el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, mieloma múltiple, leucemia linfocítica, leucemia pues plasmocitoide y toda la línea celular que quiera. Entonces de ahí, de cada tejidito se va a ir diferenciando hacia benigno o maligno. Entonces, ¿qué hace una neoplasia benigna o maligna? Que se porte bien o que se porte mal, sus características. Pero también tenemos los que no se deciden, ni son buenos ni malos. Esos se llaman de comportamiento incierto. Y bueno, se reportan así en los estudios de patología. Tumor de ovario borderline o de comportamiento incierto. Un borderline se refiere a que no tiene todas las características de un benigno, no tiene todas las características de un maligno y que se tiene que estar vigilando porque en algún momento puede quedarse quieto, no progresar a más o bien empezar a comportarse ya como un tumor maligno propiamente. Entonces a eso se refiere un comportamiento incierto o tumores borderline, que también vamos a ir revisando a lo largo del curso. Entonces, ¿qué características tiene algo que es benigno o algo que es maligno? Por ejemplo, en lo que se refiere a diferenciación y enaplasia, los benignos son bien diferenciados, es decir, se parecen al tejido que les dio origen. Si hablábamos del tejido adiposo, va a parecer a sus papás, ¿no? A los adipocitos, muy parecidos, nada más que está pues más en mayor número, está encapsulado, bien delimitado, pero a diferencia de su contraparte, el maligno, tiene ya estructuras pues poco diferenciadas o atípicas y aquí pues ya no se parece al tejido que le da origen. Velocidad de crecimiento. En los tejidos benignos generalmente crecen de forma lenta, pocas mitosis, es decir, se replican poco y pues de características normales. ¿Qué pasa con las mitosis a nivel de algo maligno? Pueden comportarse, les digo, lento o rápido. Pueden estar erróneas, es decir, se llaman mitosis aberrantes o mitosis atípicas, es decir, no van a seguir la misma secuencia que tenemos en las mitosis de paso por paso, sino pueden saltarse. Pueden ser anómalas y pueden ser abundantes. Invasión local, pues se refiere a que los benignos generalmente son más cohesivas, bien delimitadas y que solamente empujan al tejido circundante. Sin embargo, si es maligno, ahí lo infiltran y lo van invadiendo, agarran los vasos sanguíneos que están alrededor para nutrirse y de ahí también para viajar, hacer émbolos tumorales. Ahora, otra característica de los benignos. Metástasis no hay, generalmente pues se quedan ahí quietecitos. Esas son características de todos los tumores benignos. En cambio, en el maligno, este sí busca la forma en cómo ir invadiendo más, ¿no?
Es como los antorchistas, buscan un territorio desocupado y ahí se van a invadir y a hacer casas. ¿Dudas hasta el momento, chicos? ¿Sí vamos bien? Sí, doctora. Todo bien. Este, por ejemplo, había entendido que un tumor maligno puede quedarse como ciertamente atrapado en un como rodeado por el tejido, que no me acuerdo cómo se llama, el o sea, que podría delimitarse de cierta manera el maligno por un tiempo, que va a ser como atrapado. No sé si me doy a entender. Sí, a veces está limitado, por ejemplo, en el ovario. Y de ahí pues puede permanecer un tiempo. En el ovario se encapsula, pero si ya empieza a romper esa cápsula, es decir, intenta salir, si se sale, ya está sobre la cápsula, ahí empieza a ser invasor. O bien, en el caso de un in situ, es decir, no ha rebasado la membrana, está todavía limitado y en ese caso se reseca la parte afectada y ya se curó. Pero ¿qué pasa si empieza, ya se pasó de esa barrera, como decía tu compañero, ya empieza a invadir? Entonces, sí, el cáncer puede limitarse en un tiempo a cápsulas, a veces a membranas, pero ya cuando las empieza se les llama invasor. Entonces, por eso les decía, hay que aclarar ciertos términos y de ahí la intención de que ustedes revisaran un poco antes de iniciar la clase. Sí, sí puede estar encapsulado un rato, puede estar limitado un rato, pero pues en algún momento dado, si no lo tratan, puede invadir y hacer ya más desastre o más desorden en el organismo. Entonces vamos a ir viendo. Les decía, para entender la nomenclatura, aquí está el origen, cartílago normal, vean los condrocitos, están ahí tranquilamente, más o menos están equidistantes uno con otro, vean los núcleos, son pequeñitos, redondos, pues inocentes, ¿no? ¿Qué pasa con un condroma? Aumentaron en número, ya no guardan tanta equidistancia. Sin embargo, pues todavía los núcleos son muy pequeñitos y se parecen al tejido que les dio origen. Aquí pues nada más empezaron a replicar de forma anormal. Sin embargo, cuando cambian también sus características, vean ese condrosarcoma. ¿Cómo ves ese condrosarcoma, Yesenia? Pues se puede apreciar incluso que ya se perdió un poco la relación núcleo-citoplasma. En algunos se ven pues prácticamente oscuros, muchos a comparación de con el condroma. Y también bueno, no sé si es normal que en algunos se ven como si hubieran dos fusionados. No sé si eso esté relacionado con la mitosis que están llevando a cabo, pero pues sí ya se ve una alteración ya más drástica a comparación con el condroma. Efectivamente, entonces, los que se vayan a dedicar en algún momento o se decidan por patología, esto es lo que vemos los patólogos. Debemos de saber el tejido normal para identificar cuándo está, pues, lo anormal ya en número y en características, como dice su compañera. Vean las características. Comparando este núcleo que es pequeñito, puntiforme como un puntito, a esos núcleos que ya son más enormes, redondos, con la cromatina abierta, es decir, con la cromatina ya no bien definida, algunos tienen nucleolo y pues el espacio que guardan unos con otros ya, algunos están juntos, algunos están muy separados y digamos estas áreas que parecen mosquitas aplastadas, esos son mitosis, entonces son mitosis también anormales. Esto le confiere una velocidad de crecimiento pues aún mayor, está replicando más rápidamente, ¿sale? Entonces este desorden, era lo que les decía, es como compararlo con una barra. Esta todavía está bien hechecita, esta pues está bien hecha pero amontonada, sin embargo esta ya no tiene ni forma, ¿no? Nada más nos recuerda que se parece a veces al cartílago y ya cuando no se parece a nada es anaplasia. Y esto tiene que ver con qué tanto se lesione la célula. Hay algo que se llama progresión y generación de heterogeneidad. ¿A qué se refiere esto? Está mi célula normal ahí tranquilamente. En algún momento es dañada por el carcinógeno, llámese luz ultravioleta, contaminación ambiental o ya tiene su carga genética.
se origina lo que llaman la célula tumoral. Pero la célula tumoral puede tener hijitas, aquí las tenemos, y estas hijitas formar parte de diferentes tumores. Pero sin embargo, en el camino, también estas hijitas pueden encontrarse diversas mutaciones, lo que me va a originar variantes de la misma célula tumoral que van a dar origen a diferentes tipos de tumores. Algunas van a requerir más factores de crecimiento, algunas van a ser más invasivas y esto le va a dar lo que llamamos expansión clonal a diferentes variantes. Es decir, un tumor se puede comportar inestable, se puede comportar de diversa forma y en inicio parecerse a la célula que le dio origen y con el tiempo irse transformando, porque aquí, por ejemplo, ya puede ir recibiendo radiaciones como tratamiento, quimioterapia, sin embargo, después puede reaparecer y ya conformarse de forma diferente. Entonces, un tumor se puede desdiferenciar, sí, es decir, se parece y esto es por diversos clones celulares que van dando origen a lo que se llama progresión y masas tumorales. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a diferentes cosas. Uno, tenemos, le digo, la célula normal y aquí tenemos lo que se llama mutación inicial. Empieza con un pequeño daño. Esta mutación fue inducida por un carcinógeno, de tal manera que su ADN ya se afectó y empieza a dar origen a precursores. Aún no son células cancerígenas. Sin embargo, pues pasa el tiempo y adquiere otras mutaciones, otra base pirimídica se cambió de lugar y aquí es donde adquiere rasgos de cáncer, hasta que finalmente llega a ser una célula con todas las características de ser mala, portarse mal, ¿no? Es como ustedes les hacen algo, pues al principio reaccionan de cierta forma, le siguen molestando, se pueden comportar de forma agresiva para tratar de defenderse ante tanto estímulo nocivo y reaccionar como un cáncer genéticamente pues heterogéneo con diversas características. Y a todo este paso de adquisición de mutaciones se le llama evolución genética adicional. Entonces esto poco a poco va a ir dando a las células ciertas características que la van a hacer inmortal y de ahí su comportamiento biológico. De tal forma que se puede parecer a todo y a nada. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Qué le, qué le diferencian? ¿Qué le ven ahí? A ver, Jesús. ¿Se parece a algún tejido? ¿Qué ves ahí, Jesús? ¿Y está Jesús? Jennifer González, Doctora. por favor. Pues en la imagen veo muchas células con núcleos. Estos núcleos son grandes, pero bueno, no sé qué sea como lo que está grande, muy rosa. Bueno, como morado, no sé si sea una mitocondria. O sean también células del parénquima que están ya engrosadas. Y pues mucha proliferación de células. Ok, ¿te recuerdan algún tejido en especial? Primero hay que hacer el análisis. ¿Me recuerdan algún tejido o no se parece a nada? Ay, no le tomo forma de nada. Eso es bueno. Ok, entonces vemos muchas células, como dice su compañera. Aquí no se ven mitocondrias porque no es microscopía electrónica. Bueno, lo que vamos a observar, células de forma alargada, ahí donde lo está señalando al puntero. Células monstruosas con un núcleo enorme, multilobulado, cromatinas abiertas con nucleolos. Células muy pequeñitas, con núcleos redondos y poco citoplasma. Esto que no se parece a nada, eso es la anaplasia. No se diferenció en nada. Sin embargo, estas parecen células, bueno, nos recuerdan a músculo estriado. Este es un rhabdomiosarcoma, es decir, no se parece
a nada, es totalmente maligno y esa desdiferenciación anómala lo adquirió por todas estas mutaciones a lo largo del tiempo que le da este tipo de características. Y esto que parece un hombre corredor, ¿qué será? ¿Quién me dice? A ver, Jessica. Sí, mm, no sé si eso ay, no creo que no. No sé si está en mitosis la célula o realmente no. O sea, nada más veo la forma del nombre, pero realmente no sé a qué se refiere. ¿No será la cromatina que está súper condensada? Es cromatina, es una célula en mitosis y esto es lo que llamamos mitosis anormales. Acuérdense cómo se llevaba a cabo la mitosis, eso que veíamos en biología celular, ¿no? De que se separaban los usos cromatínicos y era así como el planeta, ¿no? Dividiéndose, usos polares, y pues había una forma. Aquí esta forma desordenada es lo que llamamos mitosis atípicas. Entonces estas células o esta es una célula y pues tiene una mitosis atípica. Entonces no tiene la misma forma de replicación, es solo que le da otra característica monstruosa a este tipo de cáncer, ¿no? Entonces vemos aquí las células, algunas son binucleadas, como estas, algunas tienen un núcleo evidente, núcleos redondos, algunos núcleos más grandes, entonces tiene diferentes formas y tamaño y eso se llama pleomorfismo. Entonces esto hay que recordarlo. El ciclo celular es un proceso en el cual la célula crece, se divide y crea su copia, pero generalmente es una copia idéntica. Esto le permite reemplazar a las células que se van desgastando y pues veíamos que hay tejidos lábiles, estables, permanentes. Algunos se van a replicar, otros ya no. Y aquí tenemos las fases para recordar un poquito. La profase, aquí vemos una mitosis, bueno, la fase inicial. Aquí vemos que la cromatina se condensa al centro y se va a ir dividiendo. Pero vean, es de forma organizada. En la metafase, en la anafase ya se está separando hacia los polos. En la telofase ya formó pues la copiecita, aún no se separa, pero ya está bien formada, bien organizada, hasta que llega a lo que se llama citoquinesis. La citoquinesis ya es cuando se rompe esa unión y se da origen a la copia. Entonces esta información ya la tiene nuestra célula, de tal forma que decimos, una célula de, no sé, un eritrocito vive tantos días, ¿no? 120 días. Entonces esta información ya la tiene el eritrocito y lo hace así de forma continua, de forma ordenada. Pero veíamos en la otra contraparte. Aquí pues no le vemos la telofase, anafase, profase, ninguna otra. Entonces eso es lo que llamamos mitosis atípicas. Y esto, bueno, viene regulado por los genes y por genes que se van a llamar estimuladores, supresores, reguladores de la muerte y reparadores. Y en términos generales se les llama proto-oncogenes. Es decir, todas las células lo tienen. De tal forma que, bueno, los que estimulan, sobre todo, van a darle la señalización a mi célula para que realice su mitosis y con ello el crecimiento. Sin embargo, para que no se esté replicando así desordenadamente, hay otro gen que se le llama supresor. Estos inhiben su crecimiento y le dicen hasta aquí. Nada más necesitamos 5 células y 5 células hay que recambiar. Y pues llega un momento en que también eritrocito ya pasaron tus 120 días, prográmate para morir. Eso lo regula un gen que se llama regulador de la muerte o de la apoptosis. Y hay otro que dice, estas células se dañó, pero todavía se puede reparar, son reparadores del ADN. Entonces esto lo tenemos normalmente. Y es aquí donde se puede ver alterado este ciclo celular y dar origen también al cáncer. El resultado de este tipo de mutaciones tenemos alteraciones en estos protooncogenes, que son estimuladores del crecimiento, inhibidores de la reparación, de la apoptosis, y tienen pérdidas o ganancias de función. Y da origen al famoso oncogene.
de tal forma que estos oncogenes van a darle señalización a la célula para que continúe el crecimiento, no se detiene, o bien ya no se muera, tenga reparaciones anormales, y por otra parte, pues ya en lugar de que ese eritrocito se muera a los 120 días, pues va a continuar ahí con sobrevida, circulando pues más de lo debido. Y esto da origen a los tumores. Ese es el resultado de esas pequeñas mutaciones, pérdidas o ganancias de bases pirimídicas. De tal manera que el cáncer se va a definir como un desbalance entre la división celular y la muerte. Ejemplo, tenemos 4 células y 4 células entran en apoptosis y se mueren, y lo normal es que se repliquen 4 células para mantener ese equilibrio. Las que se mueren se reemplazan, eso es lo normal. Entonces aquí tenemos la división celular, se replica el mismo número de las que se mueren. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay un tumor? Se mueren 4 y vean cuántas se replicaron. Pues más de 4, ¿no? Eso ya me da origen a un tumor, llámese en este caso benigno o maligno, pero ya está dando ese desbalance entre las células. Ya no hay señalización porque se alteró la apoptosis, ya no se mueren las células, entonces mantengo mi mismo número de células. Estas son las bases del cáncer. Alteraciones en esos oncogenes que regulan la respuesta de muerte, la respuesta de crecimiento celular, la respuesta de división. Hasta aquí le vamos a dejar. Estos son los rasgos moleculares del cáncer que van a estar revisando en su próxima actividad. ¿Dudas o comentarios, chicos? Disculpe, en este caso, lo que nos decía sobre la mitosis atípica, ¿se va a poder encontrar en todos los cáncer, o no sé, como que hay fases en las que se puede encontrar y fases en las que no se encuentra? En los cánceres que tienen más anaplasia, es decir, aquellos que no se diferenciaron en nada, aquellos que no se parecían a nada, es más común encontrar las mitosis atípicas, esas mitosis aberrantes. En aquellos tumores que se parecen más o menos al tejido que les da origen, que tienen mejor diferenciación, sí vamos a encontrar, pero no tantas. Entonces, en aquellos que sean más aberrantes, más monstruosos, por así decirlo, es más común encontrarlas. Les digo, hasta el momento, pues vamos a dejar aquí la clase para que lean y vayan entendiendo qué va a pasar con las bases moleculares, ¿sale? ¿Dudas o comentarios, chicos, antes de cerrar la sesión? Doctora, yo sí tenía una duda sobre algo que leí en el libro, donde explicaban la diferencia entre displasia y metaplasia. Al final mencionaban que cuando las displasias, que había displasias que eran frecuentes en un epitelio metaplásico, pero que no todo el epitelio metaplásico es displásico. Y en esa parte no entendía a qué se refería. Ok, ejemplo, esófago de Barrett. Recordemos que el esófago de Barrett, veíamos al principio, cambiaba el epitelio escamoso por epitelio intestinal, ¿no? Para defenderse de la agresión al ácido gástrico. ¿Cuándo se va a dar origen a una displasia? Una parte de estas glándulas empiezan a alterarse en su forma, en su conformación, ya no se ven ordenaditas. Continúa el estímulo agresivo, de tal forma que al continuar la agresión, esta área que se podía todavía regenerar, acuérdense que habíamos visto que la metaplasia era regresiva, si quitábamos el estímulo, podía regresar a que fuera otra vez epitelio escamoso, se podía recuperar, ¿no? Podría volver a ser bueno, digámoslo así. Pero si continúan molestando a ese epitelio, empieza a progresar la displasia hasta que se llega a convertir en cáncer. Entonces a eso se refiere. La metaplasia puede coexistir con la displasia. Puede ser algunas zonas o grandes zonas. A eso se refiere Yesenia. Ok, muchas gracias, doctora. Si no quitamos los estímulos, esto progresa ya a cáncer. Por eso era importante entender los conceptos desde el principio. Les digo, por eso escogí ya darles este tipo de temas para ir aclarando esos conceptos y que todos vayamos manejando pues al menos la misma información. No sé si tengan alguna duda. Juan Carlos, ¿algo que quieras comentar?
No, pero creo que la tarea, bueno, más que nada la actividad que nos dejó eh, nos sirvió mucho para poder entender un poquito más acerca de estos términos tan importantes de la neoplasia. Y con respecto a la actividad siguiente, pues eh, con base a lo que voy leyendo, lo voy entendiendo y comprendiendo un poco mejor, doctor. Ok, entonces vamos a hacerlo de la misma forma, ya tienen su actividad, resuélvanla, está en el Robinson, está en el Rubin, y la vamos a ir comentando en clase. Ya voy a ir aterrizando los conceptos conforme al cáncer, ¿sale? Para que entendamos un poquito mejor. Doctora, Mande usted. una pregunta. Entonces, la expansión clonal se va a referir a cuando la célula tumoral se va a dividir en diferentes variantes, como vimos las bolitas de colores. Exactamente, en la expansión clonal. Esa célula, pues no solamente sufre ahora sí que una alteración, sino va siendo diferente, ¿no? Es como un niño. El niño cuando nace, ya trae cierta información. Ustedes tuvieron una relación sexual, genera un individuo, deseado o no deseado. Ya le metieron cierta información. Que yo quiero niña, empieza no deseado, ok. No lo tengas y lo tengas. Entonces se va llenando de información. Nace el bebé. Desde el principio pues es rechazado. Es lloroncito, sigue siendo rechazado. Ya crece con esos resentimientos. Entre más resentimientos les vas echando ahora sí que a ese bebé, ¿en qué individuo se puede convertir? ¿Bueno o malo? Malo. Puede ser malo en algún momento, pero si su genética dices, yo voy a ser bueno pese a todo lo que me ha golpeado la vida y voy a salir adelante, puede ser bueno. Nunca manifestarse. Así es el cáncer. Es estar recibiendo esos estímulos, estímulos, estímulos que te van a hacer bueno o malo. Todos a lo largo de nuestra vida recibimos estímulos. Si yo les pregunto, ay, ¿cuántos de ustedes fueron deseados y queridos? Muy poquitos. Muchos de ustedes, igual que yo, ¿no? Los casaron, a sus papás los casaron porque ya venía embarazada. Generalmente así pasa con el cáncer. Ya traes cierta información, te vas llenando de estímulos y de esa forma vas respondiendo al medio que te rodea. Hay algunos que van a ser buenos estudiantes, buenos trabajadores, otros van a ser más flojitos, porque el estímulo que les rodea, pues no los estimula constantemente para ser personas activas o proactivas. Entonces, vean, de todo eso se va llenando igual nuestra célula, de tal forma que va a ir dando ciertas características, ciertos rasgos para manifestar o no su agresividad. Y así va a ir clonando, va a ir apuntando sus clonaciones hasta que llegue el momento que ya manifieste todo lo que es su agresividad, o puede estar inocentemente por años, nunca manifestarse y morir la persona con esa información guardada en su interior. Entonces, por eso se dice, hay personas que, por ejemplo, ya trae la carga genética de cáncer de mama. A su mamá y a su abuelita le decía, ella no fuma, hace ejercicio, se alimenta sanamente, no toma leche y se ha revisado, Angelina Jolie, y se quitó las boobies para prevenir. Nunca le va a dar cáncer, al menos de mama, ¿vale? Porque ella ya conoce sus riesgos. Así pasa con el cáncer, no va a dejar que se manifieste. Pero ¿qué pasa? Si fuma, si toma, si hace de su vida un papalote, ¿no? Puede o no manifestarse. Eso es una realidad, por eso les decía y ponía la imagen de la celulita. Suerte, pues a veces, pues sí, ¿no? A lo mejor no le toca y a lo mejor va adquiriendo tanto, tanto que en algún momento puede manifestarse en varias cosas. Vamos a ir viendo que el cáncer, ay, por eso es todo un curso. Simplemente el de mama va a dar variantes histológicas. Hay uno que se llama lobulillar, hay otro que se llama ductal, hay otro que se llama pleomórfico, hay otro que se llama inflamatorio. Dependiendo las clonas que fue adquiriendo, va a estar manifestando sus rasgos morfológicos. Es decir, papá y mamá se reproducen, pero a veces te pareces más a tu abuelita. Ahí va a ir dominando cierta clona. O a veces no se parece a nadie y dicen, ¿aquí qué pasó? Eso no. Entonces así es el cáncer, una adquisición de mutaciones que se van a ir manifestando a lo largo del tiempo
y de ahí sus características. Chicos, ¿alguna otra duda o comentario? Espero no haberlos hecho bolas. Gracias, doctora. De nada, Elizabeth. Ajá. No, puede ser infografía o puede ser un video. Hay que aclarar esos puntos. Qué bueno que lo comentas para ir viendo. Y pues vamos a someterlo a una calificación interna. No se pueden subir, por ejemplo, los videos de bioterrorismo, porque pues, si no va a estar la FDA sobre nosotros, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero sí, las infografías se van a calificar. Algo que le transmite información al paciente. Debe ser corto, si es video, debe llevar sus referencias al final o pueden irlas poniendo así como pies de página. ¿Sale? Sí debe llevar su título, puede llevar musiquita o puede llevar su infografía que sea atractiva a la vista de todos. ¿Sale? Ese es el tipo de proyecto. Y les digo, y ustedes ya después les voy a mandar una hojita, van a hacer una calificación interna, porque ustedes finalmente son público espectador, qué tanto me impacta o no me impactó. Y yo voy a estar tomando en consideración eso. ¿Alguna otra? Sí, de hecho ya les di el espacio para ver los proyectos. Y ya los mejores videos pues ya los vamos a subir a la red, ¿sale? Para que sean aprovechados. Doctora, en cuanto a los videos, mínimo deben durar 5 minutos. 3 a 5 minutos. Acuérdate que es como un comercial. Si lo haces muy largo, luego pues se pierde la expectación. Ah, ok. Y Sí, gracias. ustedes luego se pierde no se pierden el interés. Por eso les digo de preferencia chiquitos. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? Sí, doctora, una duda. Las referencias las podemos poner, por ejemplo, una vez que ya lo subamos a YouTube y lo pongamos ahí en la descripción, o se las añadimos al video. Se las pueden añadir al video como una imagen más hasta el final, así como comercial, el reparto, participó fulano, nos ayudó, también darle sus créditos si les ayudaron a ponerle musiquita o algo. Y otra duda, doctora, el video de mi equipo dura 6 minutos 32. ¿Lo busco acortar o lo dejo así? No, déjalo así, si consideras que no pasa nada. Realmente les digo, un tiempo promedio son 3 a 5 minutos, pero no pasa nada si fue 1 minuto, 2 minutos más. Bueno, muchas gracias. Sí, ya si me ponen uno de media hora y sí, hasta yo me duermo, ¿no? Disculpe, doctora. Sí. Bueno, en el Classroom había puesto que era de 5 a 10 minutos, entonces, no, o sea, con que no pase los 10 minutos o con que no pase, no sé, los 7. Que no pasen los 10 minutos máximo. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, les puse, le digo, perdón, 5 a 10 minutos. Estoy diciendo 3 a 10 minutos. Es que estoy un poco norteada. Es el día lunes para mí. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? Antes de que se me olvide. Creo que ya no. Creo que ya no, ¿verdad? Nos vemos el día jueves. Por favor, hagan sus actividades. Traten de hacerlas ustedes, no copiar y pegar, para que vaya entrando algo de información a sus cabecitas, ¿sale? Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Hasta luego.